Sí, ¿qué tal, compañeras? Buenas noches nuevamente, ¿no? Bueno, estábamos escuchando los datos, si me permiten voy a girar un poquito porque quiero analizarlos. No, no, Cristian, vos ahí. Eh, 35,9, 36, 6 puntos de diferencia, Sergio Massa sobre Javier Milei, un resultado que muy pocos esperaban, nuevamente las encuestas fallaron y esto le da una posición de privilegio al candidato de Unión por la Patria, el actual ministro de Economía. Esto demuestra también que la figura de Javier Milei se estancó, digamos, llegó a su techo electoral, al menos en esta primera etapa, y el desplazamiento de Javier Milei, que desplaza, digo, a Juntos por el Cambio, la fuerza que llevaba como candidata a presidenta a Patricia Bullrich con eh, 12 puntos de diferencia entre Massa y Patricia Bullrich, es decir, perdió alrededor de 4 o 5 puntos Javier Milei, perdón, Patricia Bullrich con relación a las PASO. Este análisis hay que tenerlo en cuenta porque es el desplazamiento de una fuerza política que desplaza a otra, en este caso Juntos por el Cambio. Mucho para analizar, mucho que ver con el voto que ha generado también Javier Milei en contra, digo, porque se ha estancado con relación a las PASO. Esto tiene que ver también con su campaña electoral, con sus ideas, con su personalidad, que de alguna manera también influyó en el electorado argentino, y esto es la demostración de eso. Lo decíamos temprano, los datos que estábamos recibiendo aquí en el búnker de Unión por la Patria, le daba muy bien a Sergio Massa, una muy buena elección también de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Con estos resultados la tendencia ya es irreversible, digamos, porque estamos hablando de más del 70% de los votos escrutados, con lo cual va a haber variación seguramente para arriba para abajo, pero no va a ser una gran variación, y esto ubica a Sergio Massa en una posición realmente expectante, con una gran dificultad para Javier Milei en una segunda vuelta de levantar no solamente 6 puntos, sino de llegar a un número que le permita acceder a la presidencia. ¿Esto quiere decir que Sergio Massa ya es presidente? No, estamos diciendo que la situación es muy favorable a Sergio Massa, muy desfavorable para Javier Milei, y ya directamente habrá que ver qué pasa con Juntos por el Cambio con esta performance. En la ciudad de Buenos Aires, les completo con esto, si bien ganó Jorge Macri, no evita la segunda vuelta y una muy buena performance de Leandro Santoro, que superó el 30%, las elecciones anteriores habían estado en 20-26%. Entonces eso lo posiciona también en una situación de privilegio, con la posibilidad también de hacerle fuerza al distrito, donde Juntos por el Cambio viene, el macrismo viene gobernando desde hace 16 años. Números repaso, entonces quiero ver si apareció alguno nuevo. 45,23 sacó Axel Kicillof contra 26,16 de Darío Grindetti, que era el candidato de Juntos por el Cambio. 20 puntos de diferencia, el gobernador bonaerense, que ahora ha sido reelecto. Ahí ya no hay segunda vuelta, no hay balotaje, ya Axel Kicillof queda consagrado como nuevamente gobernador de la provincia de Buenos Aires. Muy buena elección de Unión por la Patria, en un escenario económico desfavorable, con un candidato que evidentemente logró concitar la atención del electorado, y con otro candidato que, con un discurso que generó mucha preocupación y mucho miedo, está estancado en la posibilidad de votos, porque está sacando apenas un poco más de lo que sacó en las PASO. Y tener en cuenta también que hubo un 5% más de electores que en las PASO, y eso también modifica el escenario electoral. Va a ser un tema de análisis, también vamos a tener que analizar en algún momento el rol de los medios en todo lo que ha sido esta campaña electoral, nuevamente los medios hegemónicos en contra del gobierno, en contra del candidato oficialista, pero me parece que la figura de Milei, que no tiene méritos, según mi humilde opinión, sí, pero sí un desmérito que fue generado por el desmérito de un sector de la política, bueno, ahora demostró de alguna manera que esa política sigue vigente y que no conlleva
con su propuesta seguridad para el electorado argentino. Y esto, bueno, lo están dando los números que hoy vemos en esta noche. Hablamos entonces que el candidato, el actual ministro de Economía, el candidato Sergio Massa se impone ya y hay que decir, esto es importante, Juan, 75% de las mesas escrutadas, habla de una buena performance del peronismo en la provincia de Buenos Aires, también lo que ha ocurrido en este domingo de elecciones en Argentina, y ya está clara la reelección de Kicillof, de Axel Kicillof en provincia de Buenos Aires. Pero esto recién empieza, hay otros números y otros datos para ir analizando. Lo importante aquí es salir a repetir estos datos por si alguien se está sumando a nuestra pantalla, así que Juan, dame un segundo, por favor. Se actualizó la información que se recibe vía online, que la máxima autoridad electoral argentina va informando. Lo escrutado ya asciende en su porcentaje al 78,48% del padrón. Esto implica 21.636.090 votos. La actualización corresponde a las 20 horas 18 minutos, hora local, hora argentina. Y tenemos un 35,99% del voto para Sergio Massa, Unión por la Patria, y el 30,44% para Javier Milei, La Libertad Avanza. Estamos hablando de todas maneras que hay dos opciones que siguen muy arriba de este conteo, y relegada en el tercer puesto, pero con una brecha mucho más amplia, Patricia Bullrich con el 23,65%. Si recién está poniendo pantalla de Telesur y esperaba los resultados en Argentina, se lo estamos contando, se lo estamos mostrando. Quiero preguntarte también por el movimiento en el espacio donde te encuentras una vez que van saliendo estos resultados, Juan. Sí, no te escuché lo último, pero sí te quiero acotar que con esta diferencia de 6%, el que tiene que remontar la cuesta, y muy difícilmente, porque ahora, también le explicamos a nuestra audiencia de toda Latinoamérica y del Caribe, ya quedan dos contrincantes nada más, Sergio Massa y Javier Milei. Patricia Bullrich, Juntos por el Cambio, quedan excluidos de la batalla electoral. Y ahí va a haber que esperar cuál es la definición que van a decir, si van a llamar a libertad de voto, si van a pedir el voto en blanco, digamos, hay varias cuestiones para tener en cuenta. Pero hay un factor dentro del votante de Juntos por el Cambio que tiene que ver con la Unión Cívica Radical. Javier Milei salió muy duro en el último tiempo a hablar contra los radicales, contra la figura de Raúl Alfonsín, y eso de alguna manera va a tener un impacto en su campaña electoral. Es decir, si vamos a las matemáticas, la matemática más complicada la va a tener ahora Javier Milei. Y una gran elección de Sergio Massa, teniendo en cuenta, como decíamos, como venimos contando, le venimos contando a nuestra audiencia, las dificultades económicas que atraviesa la República Argentina. Me parece que en los méritos y desméritos, ahí empieza también el desmérito de Javier Milei con su discurso, con su posición sobre algunos aspectos, y que terminó yendo en contra de su propia performance electoral, ¿no? Juan Carlos, hasta este momento, según afirma la plataforma por la que nos estamos guiando para informarle al mundo a través de nuestra multiplataforma, afirma específicamente 1,92% de votos blancos. Es un número realmente bajo. Imagino que tiene que ver también con lo que decíamos antes de esta muestra de interés realmente fuerte que ha mostrado el pueblo argentino de hoy definir en las urnas el futuro que quiere para su país. Una cuestión que me parece importante resaltar, porque se hablaba sobre tema de generaciones, intereses de los jóvenes, por ejemplo, en tomar el voto en sus manos y definir qué país también están buscando. Me parece interesante también ver tu opinión desde ese sentido. Me parece que hubo primero un impacto muy fuerte en las PASO, que tenía que ver con ese número del 30%, pero cuando uno analiza fríamente ese número que no llegó al 30% de Javier Milei en las PASO, 29 y algo, uno perdió, fue tan fuerte el impacto que perdió que el 60% de la gente no lo había votado, de menos del 70% que había acudido a las urnas. Hoy tenemos 75%
de votantes, es decir, 5 puntos más que en las PASO, y además una campaña electoral donde creo que Javier Milei subestimó muchas cuestiones que tienen que ver con Argentina, con su condición, con muchas, el tema, por ejemplo, de su enfrentamiento con el Papa. La Argentina es un país católico, con mucha incidencia de la Iglesia, ahí fue un error. Les repito, haberse metido también contra el radicalismo y la Unión Cívica Radical, hablar de ciertos aspectos, la donación de órganos libres, es decir, y sus candidatos que no ayudaron tampoco, algunos de ellos, en cuanto a su discurso, un discurso que además puso en discusión símbolos muy arraigados en la Argentina. Hablar despectivamente del tema Malvinas, hablar del tema de San Martín, que lo habíamos comentado días atrás, cuestionar la figura de San Martín, hablar de dinamitar el Banco Central, bueno, muchas cuestiones que fueron sin ninguna duda en contra de su propia actividad preelectoral, ¿no? Como candidato. Entonces, bueno, no se puede decir cualquier cosa y gratuitamente, digamos, no tener en cuenta las consecuencias que eso puede llegar a tener. El discurso de Javier Milei se basó en que él iba en contra de la casta, eso tuvo, la casta política se refería, eso tuvo sin duda algún raigambre en algún sector de la sociedad, pero no le alcanzó porque además cometió todos estos errores que veníamos diciendo, ¿no? Y además un candidato que no tiene solidez institucional en el sentido de no tiene legisladores, no tiene diputados nacionales, no tiene senadores, no tiene intendentes, no tiene gobernadores, es decir, todo eso, toda esa complejidad, y me parece que también hubo una subestimación del pueblo argentino, donde con 40 años, estamos cumpliendo 40 años de democracia, y hablar, por ejemplo, en su discurso cuando cerró la campaña, vamos a salir del desierto de los 40 años, de los últimos 40 años, refiriéndose a la democracia, volver a instalar el tema de los derechos humanos, hablar de que no hubo 30.000 desaparecidos, hablar, tener una candidata del partido militar que reivindicaba la guerra sucia, digamos, lo que fue la represión militar, que resucitó o intentó resucitar la teoría de los dos demonios en la República Argentina. Bueno, todo eso, la verdad que en la Argentina tiene su costo y Javier Milei lo está pagando con esta elección. De inmediato sumo análisis, la contundencia de los resultados, lo que va pasando, la